¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? Imaginen un mundo dominado por gigantes que caminaron sobre la Tierra durante 165 millones de años. Es fascinante pensar cómo estas criaturas tan poderosas pudieron desaparecer de repente y dejar nuestro planeta en silencio. Hoy vamos a descubrir los misterios de su extinción mientras practicamos español con una historia increíble. Un mundo de gigantes. Hace muchísimos años, la Tierra no era como la conocemos hoy. No había ciudades, ni coches, ni teléfonos móviles. El clima era mucho más cálido y los bosques eran inmensos y muy verdes. En ese tiempo, los dinosaurios eran los dueños del mundo. Había dinosaurios de todos los tamaños y formas. Algunos eran pequeños como gallinas, y otros eran tan altos como edificios de 5 plantas. Los científicos llaman a esta época la Era Mesozoica. Durante la Era Mesozoica la vida era muy diferente. Muchos animales vivían en paz, pero otros eran cazadores feroces. Sin embargo, algo terrible ocurrió hace 66 millones de años. Ese evento cambió el destino de nuestro planeta para siempre. Hoy vamos a investigar qué pasó exactamente con estos animales tan especiales. El día que el cielo cayó. Imagina un día normal en la vida de un triceratops. El sol brillaba con fuerza y el aire estaba húmedo. De repente, un brillo muy intenso apareció en el cielo azul. No era un segundo sol. Era un asteroide gigantesco. Un asteroide es una roca espacial que viaja a una velocidad increíble. Este asteroide tenía unos 10 kilómetros de diámetro. Era tan grande como una ciudad entera cayendo desde el espacio. Cuando el asteroide entró en la atmósfera, se volvió extremadamente caliente. Los dinosaurios miraron hacia arriba con curiosidad y miedo. El asteroide chocó contra la Tierra en lo que hoy es México, en un lugar llamado Chicxulub. El impacto fue tan fuerte que causó una explosión 1.000.000 de veces más potente que una bomba atómica. La explosión lanzó rocas, polvo y fuego por todas partes. Ese fue el inicio del fin para la mayoría de los seres vivos. Las consecuencias inmediatas. Después del impacto, el mundo se convirtió en un caos absoluto. Hubo terremotos gigantescos que movieron los continentes. El impacto también provocó tsunamis con olas de cientos de metros de altura. Estas olas inundaron las costas y destruyeron todo a su paso. Pero lo peor no fue el impacto inicial, sino lo que vino después. Una inmensa nube de polvo y ceniza subió al cielo. Esta nube de ceniza era tan densa que cubrió todo el planeta. La ceniza bloqueó la luz del sol durante muchos meses, quizás años. Sin la luz del sol, las plantas no podían crecer. Si las plantas morían, los dinosaurios herbívoros no tenían nada que comer. Y si los herbívoros morían, los dinosaurios carnívoros también se quedaban sin alimento. La falta de comida fue un problema grave. Muchos animales no pudieron sobrevivir a este cambio tan brusco. El hambre se extendió por todos los rincones del mundo. Fue una reacción en cadena que nadie pudo detener. El invierno eterno. Como el sol no podía brillar a través de la nube de ceniza, la temperatura bajó rápidamente. La Tierra entró en un periodo de frío intenso. Este frío hizo que muchos dinosaurios que estaban acostumbrados al calor murieran congelados. El clima cambió de ser tropical a ser un invierno oscuro y muy largo. En este ambiente tan difícil, solo los animales más pequeños tuvieron una oportunidad. Los mamíferos pequeños, que vivían en madrigueras bajo la tierra, pudieron protegerse del frío. Ellos podían comer insectos o raíces muertas.
Pero los grandes dinosaurios necesitaban mucha energía y mucho calor. Ellos no tenían dónde esconderse. Su gran tamaño, que antes era una ventaja, se convirtió en su mayor debilidad. ¿Fue solo el asteroide? Muchos expertos debaten si hubo otros factores. Algunos geólogos creen que los volcanes también tuvieron la culpa. En la India hubo erupciones volcánicas masivas durante miles de años. Estas erupciones lanzaron gases tóxicos a la atmósfera. Los gases volcánicos contribuyeron al cambio climático antes del asteroide. Entonces, el asteroide pudo ser el golpe final para un ecosistema que ya estaba sufriendo. Es posible que la combinación de volcanes y el asteroide fuera demasiado para los dinosaurios. La naturaleza es a veces muy cruel y difícil de predecir. Sin embargo, gracias a estos eventos, la vida tuvo que evolucionar de nuevas maneras. La desaparición de los gigantes permitió que otros animales prosperaran. Los supervivientes. Mucha gente piensa que todos los dinosaurios desaparecieron. Pero eso no es totalmente cierto. ¿Sabías que hoy en día todavía vemos dinosaurios cada mañana? Los científicos han descubierto que las aves son los descendientes directos de algunos dinosaurios. Sí, los pájaros que ves en el parque tienen una conexión familiar con el tiranosaurio Rex. Estos dinosaurios se adaptaron a las nuevas condiciones del mundo y pudieron sobrevivir y evolucionar. Esto nos enseña una lección muy importante sobre la vida. La adaptación es la clave de la supervivencia. Los animales que se adaptan mejor a los cambios son los que continúan la historia. El trabajo de los paleontólogos. ¿Cómo sabemos todo esto si ocurrió hace millones de años? Lo sabemos gracias a los fósiles. Un fósil es el resto de un animal o planta que se ha convertido en piedra. Los paleontólogos buscan fósiles en las rocas de todo el mundo. Al estudiar un fósil, podemos saber qué comía el animal o cómo caminaba. Cada fósil es como una pieza de un rompecabezas gigante. A veces se encuentran huesos, otras veces se encuentran huellas o incluso huevos. Gracias a estos descubrimientos, podemos reconstruir la historia de nuestro planeta. Es un trabajo que requiere mucha paciencia y mucha pasión por el conocimiento. La historia de los dinosaurios nos recuerda que la Tierra es un lugar dinámico. Nada es permanente, y todo está en constante cambio. Aprender sobre el pasado nos ayuda a entender el presente y a proteger el futuro. Los dinosaurios fueron criaturas asombrosas que dominaron el mundo, y hoy nosotros caminamos donde ellos una vez reinaron. Espero que esta historia te haya ayudado a mejorar tu español. Hemos usado tiempos pasados como el pretérito imperfecto para describir el mundo antiguo. También hemos usado el pretérito indefinido para hablar de los eventos específicos como el impacto del asteroide. Practicar con historias es la mejor forma de interiorizar la gramática sin esfuerzo. Si te ha gustado este viaje al pasado, no olvides suscribirte al canal para más historias. Dale a la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo vídeo de aprendizaje. Me encantaría leer tu opinión. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito y por qué crees que es el más interesante? Escribe tu comentario abajo. Siempre los leo todos. Muchas gracias por acompañarme hoy y por tu esfuerzo al estudiar español. Sigue practicando cada día y verás cómo tu nivel mejora rápidamente. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir explorando el mundo juntos.